Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos con las clases de Python. Hoy lo que vamos a ver en Python es cómo hacer gráficos, que eso aparece en la práctica uno, el ejercicio 4 creo que es, que les pide graficar algunas cosas. A ver, lo pongo acá. Sí, este es el ejercicio 4. Bueno, para cada una de las funciones anteriores, graficar la función y graficar el polinomio Taylor. Así que eso vamos a ver cómo hacer gráficos. Primero algunas consultas que nos hicieron siempre en las clases de consulta es cómo es lo de Python, cómo se integra lo de Python a la materia. Por ahora sí viene un poco separado, es decir, hay algunos ejercicios en la práctica sobre Python, pero digamos que si los saltean, el resto de la práctica lo pueden hacer normalmente, no necesitan hacer esos ejercicios para poder hacer el resto de la práctica. Pero a medida que avance el cuatrimestre va a estar mucho más integrado la parte de Python, va a estar integrada a la parte de la materia, sobre todo cuando empecemos más con la parte de análisis de datos. O sea, hasta ahora las cuentas que tengo que hacer son bastante simples, las podemos hacer a mano, pero cuando empecemos análisis de datos vamos a tener tablas o bases de datos de 100 elementos o más, y bueno, ahí es imposible hacerlo a mano. Por ejemplo, cuando hagamos clustering, clustering es separar a la población en distintos grupos según algunas características, y ahí típicamente tenemos cientos de datos, y bueno, no nos vamos a poner a hacer a mano el algoritmo de clustering para cada uno de los elementos. Entonces, a medida que avance, va a estar mucho más enterado. Por ahora, es como que pueden ir a su ritmo con Python si quieren empezar más tarde, o si quieren ir haciendo todo ahora, o incluso ponerse a estudiar otras cosas que no estamos viendo, pueden hacerlo. Pero eso, traten de más o menos de ir acompañando las clases al ritmo que las vamos subiendo, ¿sí? O sea, cada semana vamos a subir una o dos clases de Python a la página, en la clase correspondiente. Traten de ir haciéndolas y consulten cualquier cosa que se pierdan, que no se entienda, consúltenos a nosotros. También, como les decía, hay muchas cosas para buscar en internet, así que también si quieren hacer algo, no saben muy bien cómo hacerlo, pueden consultarnos o pueden buscar en internet. En general es bastante fácil ayudarse con Google. Así que eso, traten de ir siguiendo y consultando todo lo que no entiendan. Sobre todo si no pueden instalar Anaconda, si tienen algún problema con eso, avísenos rápido porque se les va a complicar más adelante toda la materia, ¿sí? Así que bueno, empezamos con la parte de la clase de hoy de Python, que es cómo hacer gráficos con Python, representación gráfica. Hay muchas maneras, Python tiene eso, que hay muchos paquetes, muchas formas distintas de hacer todo, pero la más común es esta que dice acá, donde dice... esto, matplotlib, ¿sí? Esto también me pasa ya que está, les muestro. Esto que ven acá, ven que acá dice Markdown. Cuando uno va haciendo cosas en Jupyter, puede elegir dos cosas, o Markdown o Code. Bueno, las otras, no sé, hay otras cosas, pero no sé qué son. Ahí está Code y Markdown. Markdown es para poner texto. ¿Ven? Cuando yo pongo Markdown y ahora le doy Enter, no lo va a ejecutar, simplemente me lo va a mostrar. Entonces está bueno eso si ustedes quieren presentar algún informe, algún trabajo práctico, van combinando texto con código, ¿sí? Entonces, acá tiene algunos códigos para hacer los títulos, por ejemplo, numeral dos veces es un título, si van poniendo más o menos numerales, va a ser el título más chiquito o más grande, si agrega uno más, se hace más chiquito, ¿sí? Y también acá mismo se puede poner cosas de látex. Si lo buscan en alguna clase anterior, habíamos puesto algunas sumatorias. Si le hacen doble clic ahí, les va a mostrar exactamente cómo se insertó esa parte de látex. Que bueno, también hay que aprender látex, pero no hace falta. Pero si en algún momento, digamos, quieren hacer algún informe, les puede llegar a venir bien. Bueno, ¿cómo hacer gráficos? Vamos a usar este Matplotlib, que es perdón, de nuevo, que no puedo hacer doble clic acá. Lo más común para hacer gráficos. Y está basado en MATLAB, es decir, MATLAB tiene también unas herramientas muy potentes para hacer gráficos y sobre todo para trabajar con los datos para hacer gráficos, esa es la parte importante. Entonces va a seguir toda la notación de MATLAB, todos los comandos plot, axis, figure para distintas opciones para los gráficos están basadas en MATLAB. Entonces, si ya conocen MATLAB, bueno, les va a resultar muy fácil. Y al revés también, al revés, si ahora aprendemos con esto, después si quieren hacer algo con MATLAB, también lo van a poder hacer. ¿Sí? Entonces, dentro de Matplotlib, lo que vamos a hacer es otro paquete adentro que se llama pyplot. No se preocupen mucho los nombres. Acá van a ver acá abajo que ya dice importamos matplotlib pyplot as plt. O sea, todo este paquete de funciones perdón, lo importamos como plt, ¿sí? Es decir, que cuando queramos acceder a alguna función de matplotlib pyplot, tenemos que poner plt punto y el comando que queramos usar, ¿sí?
Entonces, PyPlot es como una interfaz especial para un poco para trabajar con Jupyter, con el notebook, que hace que uno pueda acceder a los comandos de Pyplotly, de Matplotlib, directamente desde el cuaderno de Jupyter y nos va a mostrar los gráficos ahí mismo en la pantalla. Y hace todo automático, toda la parte de configuración de los ejes y, bueno, elige algunas opciones automáticamente pensando en lo que nosotros le pongamos. Es como automatizar un poco la creación de gráficos, así que es muy común usarlo. Hay otra opción que se llama PyLab, es muy similar a PyPlot, pero incluye adentro un paquete que se llama NumPy, este paquete de NumPy, que es para hacer cuentas matemáticas, más que nada funciones matemáticas, pero a veces es un poco confuso porque tiene las dos cosas juntas y entonces cuando lo llamamos no sabemos muy bien a cuál de los dos paquetes estamos llamando. Así que acá voy a seguir algunas recomendaciones que vi por internet, que en general ya no recomiendan usar PyLab porque trae alguna confusión de que no se sabe muy bien qué estamos haciendo. Entonces vamos a usar PyPlot. Ahora vamos a ver qué es esto. Entonces PyPlot hay que usarlo, pero en combinación con NumPy. Así que todo esto es lo que uno tiene que hacer para empezar. Import matplotlib.pylot.plt. O sea, por ahora lo copian, no se preocupen mucho. Pero sí, lo que importa es que después todas las funciones de plot, de gráficos, vamos a tener que llamarlas plt.algo. Y las funciones NumPy que vamos a usar mucho también es np.algo. Las funciones math también algunas vamos a usar, así que las traemos acá. Algunas veces ya habíamos visto factorial, alguna otra función que vamos a hacer necesitar. Shift Enter. Y de ahí ya nos cargó, no da ninguna salida, pero bueno, ya nos cargó todos los paquetes que pusimos acá. Y entonces lo que hice acá, bueno, los paquetes de PyPlot se cargan con PLT, los paquetes de NumPy con NP. Y acá lo importante, lo más importante de lo que vamos a ver hoy, no es tanto la parte de cómo hacer gráficos, que eso digamos que lo podrían buscar en internet, y bueno, cómo hacer un plot, cuáles son las opciones, es más o menos fácil de aprenderlo. Pero lo importante es cómo pasarle los datos a estos comandos para que hagan los gráficos. No le vamos a pedir graficar esta función, por ejemplo, graficar 1 sobre x o graficar coseno de x. Lo que le vamos a pasar a Python son siempre tablas de valores, ¿sí? Es lo que uno haría como si uno lo hiciera a mano. Uno tiene una función que no sabe graficar y entonces empieza a tomar valores, toma cuánto vale f0, cuánto vale f1, cuánto vale f2, y después una vez que uno toma varios valores puede, digamos, de alguna forma unir esos puntos y darse cuenta más o menos cómo es la función. Entonces, Python vamos a trabajar también así, vamos a pasarle tabla de valores. Obviamente, como es un programa, podemos programar, entonces podemos pasarle muchos valores. Entonces el resultado va a ser prácticamente lo mismo que graficar una función suave. Pero en verdad lo que vamos a estar haciendo es graficando puntos y uniendo esos puntos con líneas. Entonces, ¿cómo hacemos esto de generar los datos para una función? Vamos a hacer rápido, así vamos a hacer algún ejemplo rápido. Lo que vamos a usar principalmente es esta función linspace, que es una función dentro del paquete de NumPy. Y lo que hace, ahora pongo enter acá, lo que hace, fíjense, en este caso nos creó un vector de 11 elementos del 0 al 10. Parecido a lo que hacía range, pero range no nos genera un vector, simplemente range lo usamos para los for, para los ciclos. Acá sí nos genera como un vector de elementos desde el 0 hasta el 10. Acá fíjense que sí incluye al último. Es decir, nos divide el segmento del 0 al 10 en 11 puntos. Toma 11 puntos equiespaciados en el segmento que va del 0 al 10. 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 son 11 puntos. Si ponía 10 puntos, si ponía 10 acá, ven, aparece todo con coma, porque para poner 10 puntos, incluyendo los extremos, tiene que dividir el segmento en 9 pedazos. Entonces, aparece todo con coma. Por eso en general acá es más común poner 11 para que quede todo equiespaciado a distancia 1. ¿Sí? Si lo cuentan acá hay 11 puntos. Puedo poner otros intervalos, otra cantidad de puntos. Acá de menos 5 hasta 5 con 100 puntos. Entonces, esto se lee así. Quiero hacer en el segmento de menos 5 hasta 5 100 puntos equiespaciados, ¿sí? Entonces esto en general va a ser nuestro eje X, ¿sí? O sea, quiero en el eje X, quiero graficar la función desde menos 5 a 5, y bueno, voy a tomar 100 puntos equiespaciados y me voy a fijar cuánto vale la función en esos 100 puntos, ¿sí? Entonces, esto lo podemos ver, exactamente qué es lo que es. Es lo que se llama array, ¿sí? eh, Internamente, ¿qué es lo que estamos haciendo con estas funciones linspace? Estamos construyendo lo que se llaman arrays. Nosotros en español, bueno, acá en la clase le vamos a llamar vectores. Tal vez la traducción de array es arreglo, pero bueno, es una palabra que no se usa mucho. Entonces podemos llamarlo array o vectores. No son exactamente vectores porque vamos a ver que las operaciones no son las operaciones vectores. No podemos hacer producto interno o operaciones entre vectores, o no es tan simple. Pero por eso sería más correcto pensarlo así como un arreglo, como una tira de números, de 10 números o 11 números en este caso, más que como un vector, pero también
para que sea más simple, vamos a llamarlos en general vectores. Entonces, bueno, acá tenemos un vector. A es un vector de 11 elementos. Después vamos a ver cómo hacer otros vectores por nuestra cuenta sin usar este comando linspace. ¿Está bien? Y bueno, ya con esto ya podemos graficar. Por ejemplo, si queremos graficar la función f de x igual a x, definimos x, todos los puntos, por ejemplo, acá 100 puntos entre 0 y 10, y graficamos la función. Este es el comando para graficar. Plot x, x quiere decir, en la coordenada x los valores están dados por el vector x, y la coordenada y de esos puntos está dado también en este caso por el mismo vector, por el vector x. O sea, estamos graficando justamente la función y igual a x. Es como que acá ponemos x, la coordenada de la variable x, y acá las coordenadas de la variable y, que en este caso estamos graficando, como pusimos x, es como que estamos tomando y igual a x. Enter, Shift Enter, y ahí aparece el gráfico, ¿sí? Así que es súper simple, ya con esto nada más, ya estamos graficando la función y igual a x. ¿Está bien? Un comentario nada más antes de seguir. Esto que le decía, que acá tengo que poner np, plt, si le resulta molesto estar poniendo todo el tiempo eso, podríamos importarlo de esta forma. Le voy a mostrar acá en otra hoja, en otro notebook. Import, por ejemplo, este que yo le decía Pylab, from Pylab, importa, creo que sí, a ver si me sale bien. From Pylab import asterisco. Import asterisco, a ver. Sí. Esto quiere decir traer todo lo que está en Pylab. Y como les dije, Pylab tiene incluido a NP, a NumPy, y tiene incluido a PyPlot. Entonces acá puedo hacer ahora, por ejemplo, linspace 0,10,11, enter, y también me lo da así. Acá no hizo falta poner np.linspace. Esta forma de traer las cosas from import asterisco las trae todas sin necesidad, o sea, importa todos los comandos sin necesidad de poner adelante el paquete que queremos usar. Pero trae la confusión de que después no sabemos los comandos que estamos usando de qué paquetes son. Entonces, si uno mira después acá ejemplos, es más fácil ver, bueno, este comando linspace viene del paquete np. Este comando, no sé, después vamos a ver, el separams viene del paquete plt. Es más fácil para ustedes después para buscar ayuda y para no confundirse qué funciones están usando, ¿sí? Bien, entonces estamos acá, graficamos la función y igual a x. Bueno, y ahora, ¿cómo graficamos la función y igual a x al cuadrado? Y esto es la gran cosa que tiene Python para este tipo de tareas. Directamente ponemos y igual x al cuadrado. ¿Qué es lo que está haciendo esto y igual x al cuadrado? X es el vector de 0 a 10, 11 puntos. Y igual x al cuadrado, a ver qué es lo que es y. Estamos elevando todas las casillas al cuadrado, ¿sí? Esta es la forma que trabaja también MATLAB. Por eso estamos como imitando la forma de trabajar en MATLAB con todas estas cosas de valores de vectores. Y digamos, es una de las grandes cosas por las que podemos usar Python en esta materia. Digamos, si no estuviera esta posibilidad de hacerlo así, es como que tendríamos que usar MATLAB. Pero como esta que es tan fácil en MATLAB, lo podemos hacer acá también de la misma forma, eh, estamos usando Python, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo esto es simplemente a cada elemento del vector x lo estamos elevando al cuadrado, ¿sí? Entonces, por eso lo que le decía, no tiene sentido pensar que estamos elevando el vector que teníamos antes lo estamos elevando al cuadrado, ¿sí? Esta operación lo que hace es cada elemento de este array, cada elemento de este vector, lo eleva al cuadrado, ¿sí? Entonces ya con eso podemos graficar la función y igual a x al cuadrado. Lo pongo acá abajo, x, por ejemplo, desde menos 10 a 10, 100 puntos, y igual a x al cuadrado, Shift Enter, y aparece la función, la parábola, muy lindo quedó dibujado, una parábola muy linda. Está bien, esta es la función y igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces es como que en el fondo, esto que yo decía que estamos graficando tablas de valores, queda un poco escondido porque acá parece que estamos graficando la función y igual a x al cuadrado. Pero lo que hay que pensar es eso, el vector x, se lo voy a poner acá para que se vea bien, print i, me queda toda esta tabla, el vector x es los números de menos 10 al 10, 101 números, y el vector y es todos estos numeritos que son elevar al cuadrado todos los números de menos 10 a 10. Por ejemplo, menos 10 al cuadrado es menos 100. ¿De dónde no se ve acá el signo menos? Ah, no, perdón, sí, al cuadrado da 100 positivo, perdón. Menos 10 al cuadrado es 100. Entonces, menos 10 al cuadrado es 100. Bueno, así todos los numeritos al cuadrado. Y lo que está graficando entonces es esa tabla de valores. Queda una línea casi continua y suave, pero en verdad son como segmentitos chiquitos, porque son tantos puntos que estamos tomando que no se alcanza a ver que no es una curva suave, pero sí son puntos unidos por segmentos. Entonces,
vamos a hacer, para que se vea un poco mejor eso, vamos a hacer dos cosas. Primero, este comando que está acá, pltrc-params, es para aumentar el tamaño de la figura. Fíjense que acá queda un poco chiquita, parece que tenemos mucho espacio en la pantalla, y sin embargo está haciendo chiquito. Bueno, podemos aumentar el tamaño, es este comando, no se preocupen mucho, lo copian. Y estos dos numeritos sí es el ancho y el alto del gráfico. Pueden hacer eso. Y acá entonces ahora lo que vamos a graficar es lo mismo que antes, pero con una opción extra que ahora vemos qué es lo que hace. ¿Ven lo que pasó ahora? Estamos graficando la función y igual a x al cuadrado, pero en vez de usar línea continua como acá, estamos usando puntitos. Eso que estamos usando puntitos está dado por esta tercera opción del comando plot. La R que está acá es simplemente el color, R de rojo, de red. Sí. Y el puntito es que dibuje puntitos. Por ejemplo, ¿qué otra cosa puedo hacer? Quiero hacer, en vez de rojo, verde y en vez de puntos, triangulitos. Bueno, verde en inglés es green, así que ponemos G. Y triangulitos, eso hay que buscarlo, digamos, hay que saberlo, es este simbolito, el exponente. A ver si funciona. Perfecto, sí, me hizo la misma parábola con triangulitos, ¿sí? Pero entonces lo que importa es esto, es como que los datos que le estamos pasando al programa para graficar son estos puntitos, ¿sí? Esta tabla es como la tabla de valores. Si yo tengo esta tabla de valores, puedo hacer un puntito en cada uno de los puntos de la tabla de valores, me queda esto. Y después cuando lo uno con segmentos, me queda la curva, ¿sí? Si acá yo saco esto y le pido que grafique X, Y solamente, queda, sin poner nada, la opción por default es hacer una línea continua, ¿sí? Entonces, en este caso, que son tantos puntos, que parece toda una curva suave. Fíjense si también si poníamos menos puntos, por ejemplo acá ponemos 11 puntos, ahí ya se ve un poco lo que está pasando. No es una curva suave, está tomando puntos en la longitud 1 y después las está uniendo. Entonces acá ya se ve que no queda tan suave. Esa es la ventaja, como tenemos Python que hace todo tan rápido, podemos poner muchos puntos, 100 o incluso 1000 si quisiéramos algo más suave todavía, pero en general con 100 ya se ve suficientemente suave, ¿sí? Pero entonces hay que tener en cuenta de que lo que estamos haciendo es graficar puntos y unirlos y no una función. O sea, no es... Hay programas que grafican funciones y que tienen algunas cosas ya incorporadas, pero fíjense, por ejemplo, si queremos graficar la función 1 sobre x. Acá lo bueno es que cualquier función que le apliquemos al vector x la va a hacer punto a punto. Si, por ejemplo, 1 sobre x, también no piensen que estamos haciendo 1 dividido un vector que no tiene sentido, sino que estamos haciendo a cada elemento de x, lo estamos realizando esta operación. Estamos haciendo 1 dividido ese elemento, ¿sí? Entonces, cuando graficamos, a ver qué es lo que aparece. Bueno, queríamos graficar 1 sobre x y apareció este gráfico. No sé si se llega a entender qué es lo que está pasando. Es raro. Esto, bueno, viene bien, viene bajando como 1 sobre x, pero acá pega un salto y acá sigue bajando. Bueno, sí, lo que está pasando es que hay una discontinuidad, ¿sí? Hay una discontinuidad en cero y el programa no lo sabe, entonces toma todos los puntos y bueno, cuando tiene que pasar de acá a acá, también lo une con un segmento, ¿sí? Entonces eso es lo que el programa no se va a dar cuenta si hay una discontinuidad que no lo tiene que unir, no se da cuenta, ¿sí? Porque simplemente tomó la tabla de valores, fíjense quiénes sí. No sé, hay mucho ruido, espero que no moleste la grabación, pero hay mucho ruido afuera de mi casa. No, perdón, tengo que poner printy. Ven, estos son los valores que está tomando, menos 0,1, menos 0,12, 18. Entonces, después de acá de menos 0,9 a 9, bueno, los unió con un segmento, ¿sí? Para que se vea un poco mejor, puedo agregar más puntos. Por ejemplo, si agrego 101 puntos, esto lo voy a borrar. ¿Qué pasó? Ah, bien, ahí, sí, eso se lo quería mostrar después, pero bueno, lo vemos ahora. Acá sí salió perfecto, pero ¿qué es lo que pasó? Me dio un error que dice división por cero, ¿sí? Antes, cuando había puesto 10 puntos, justo el cero no quedaba en el vector x, ¿sí? Porque estoy tomando 10, entonces quedan 5 mayores y 5 menores. O sea, si tomo una cantidad par entre menos 10 y 10, el cero no queda entre los puntos que están en x. Entonces, el cero no está, entonces no había ningún error. Simplemente teníamos ese problema del salto, ¿sí? Pero ahora sí tenemos este problema que este vector incluye el cero, entonces me da un error de división por cero. Entonces, ¿quién es y ahora? Lo ponemos acá para imprimirlo. Print i. Y es todo esto. Entonces, fíjense, acá apareció un infinito, ¿sí? O sea, cuando hace una división por cero, le da infinito. El anterior era menos 5, infinito 5. Entonces ahí sí no lo une. Esto sería una especie de truco. Si queremos graficar un sobre x, bueno, si justo aparece un valor infinito, no lo va a unir con lo demás, porque obviamente no puede hacer una línea hasta el infinito.
Entonces acá justo queda bien, ¿sí? Ese sería un truco cuando uno sabe que hay una discontinuidad de cómo hacerlo. La forma correcta sin hacer esto sería, cuando uno sabe que hay una discontinuidad, separarlo en dos gráficos. Graficar por un lado la parte que viene después del cero y graficar por otro lado la parte que viene antes y unirlo, eso ahora vamos a ver cómo hacerlo, unir todo en un mismo gráfico. Acá en esta pantalla me parece ahora se quedan muy grandes los gráficos porque me tapa todo esto. Voy a achicar eso, disculpen que lo cambié acá. Vamos a achicar esto un poco los gráficos. 10, sobre todo la altura 16, por ejemplo, para que entren mejor los gráficos en la pantalla. O sea, así no tapa toda la pantalla. Bien, entonces, eso como les decía acá, podríamos haber separado en dos gráficos eh, para que no aparezca este problema de la discontinuidad. Y como les decía también, si uno usa otros programas para graficar funciones, por ejemplo, Wolfram Alpha o varios programas, y uno le pide graficar 1 sobre X, ahí esos programas ya tienen incorporado qué hacer con discontinuidades, pueden detectar las discontinuidades y evitarlas. Acá es como que no piensa nada, no está pensando Python que está graficando la función 1 sobre X que tiene una discontinuidad y no la va a hacer, sino que está graficando esta tabla de valores. Entonces, si la tabla de valores tiene un infinito, bueno, lo saltea, pero si no tiene un infinito, 100 por ejemplo, va a unir todo. Entonces de acá desde menos 9,9 va a saltar a 9,9. Y es lo que se ve acá, ¿sí? Es como que si uno no sabía que había una discontinuidad, de alguna forma igual la puede ver acá que hay algo raro en esta parte, entonces puede estudiar con más detalle qué pasa en esa parte, ¿sí? Bien, pasamos a esta siguiente parte que es qué pasa si queremos hacer cosas dentro de un mismo gráfico. También es muy fácil, vamos poniendo en el gráfico todas las cosas que queremos una después de la otra. Esa es una posibilidad. Entonces vamos a graficar x al cuadrado y x al cubo, todo en un mismo gráfico. Y acá está el resultado. Y también puse distintas opciones. Y las opciones también se pueden poner. B punto quiere decir en color blue, azul, puntitos. O sea, la función x va a estar en color azul y con puntos. La función x cuadrado va a estar en red, en rojo, y este menos quiere decir hacerle una línea continua, ¿sí? Acá es el default, podría no ponerlo, pero también para que se vea bien la diferencia de lo que estamos haciendo. R menos hace una línea continua en rojo. G sombrerito es triangulitos verdes, ¿sí? Entonces, en x cubo tengo triangulitos verdes. Para x al cuadrado tengo una línea roja. Para la función y igual a x tengo puntos. Acá pareciera que me graficó la función constante. Lo que pasa es que fíjense los ejes, x al cubo crece mucho, entonces no se llega a ver que esta realmente la función y igual a x, ¿sí? Si pongo menos valores, si pongo graficar esto, por ejemplo, desde 0 al 2 y tomo un poco más, sí, lo mismo, 11 valores, ahí se puede ver un poco más mejor que esta la función y igual a x, ¿sí? En 2 vale 2. ¿Está bien? Pero hay que tener cuidado siempre acá con las escalas, elegir bien las escalas. Después vamos a ver eso, cómo cambiar la escala. Acá en este caso es tomamos un intervalo más chiquito para ver bien la parte que nos interesa, pero también podría cambiar la escala en qué parte quiero tomar los gráficos. Aunque los gráficos se salgan de ese recuadro, no va a importar. Ahora mismo lo vemos, ¿sí? Vamos a hacer ahora linspace y vamos a graficar el coseno de x, ¿sí? Enter. 0,10, ¿qué es? 0,10. Pusimos límite de 0,10 y el coseno de x. Entonces fíjense esto. La función la estoy tomando, el x lo estoy tomando desde menos 10 a 10. O sea, si yo no pusiera esta opción, vamos a probar. Si yo no pongo esta opción, la función me la grafica desde menos 10 a 10, porque el x que le estoy dando es desde menos 10 a 10. Pero cuando agrego esta función, ¿sí? Lo que me sale es el gráfico empezando desde 0 hasta 10, ¿sí? O sea que este comando plt.xlim, o sea, este comando xlim del paquete plotly, paquete pyplot, perdón, me limita el eje X. Bueno, lo mismo si quisiera limitar el eje Y, puedo poner también lim y los valores que yo quiera. ¿Está bien? Y acá otra cosa que usamos es este np.cos. Si se acuerdan, creo que la vez pasada habíamos usado coseno de la biblioteca math, ¿sí? Entonces acá por eso es importante poner esto de los paquetes al principio para saber bien qué paquete estamos usando. El coseno justo está en los dos paquetes, ¿sí? Lo voy a mostrar acá, insérselo. Math, print math.cos de 1 y print math y print np.cos de 1. Tengo que mal. ¿Sí?
Los dos funcionan. La función cos está en los dos paquetes. Como son paquetes independientes, que uno lo hizo un grupo de gente, otro lo hizo otro grupo, a veces los paquetes tienen comandos repetidos, ¿sí? Entonces es importante poder nombrarlos con distinto nombre, porque si no, si ponemos solamente cos, no sabemos de dónde lo va a leer. Y el problema es que acá este funciona, pero si pusiéramos math.cos, da un error. ¿Cuál es el error? Me dice acá que solamente puedo usar arrays de tamaño 1 para esta función math.cos. O sea, solamente lo puedo convertir a números si fuera un array de tamaño 1. Entonces la función math, las funciones del paquete math, no las puedo aplicar a arrays de NumPy, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Entonces, en general la mayoría de las cosas funcionan bien de esta forma que si yo aplico, por ejemplo, 1 más x le suma todos los elementos de x le suma 1, o 2 por x lo multiplico por 2, o lo que hemos visto que es al cuadrado, eleva todos los elementos al cuadrado. Pero, por ejemplo, las funciones del paquete math no las puedo aplicar de esa forma, ¿sí? Después vamos a ver en algún momento qué podría ser. Una posibilidad muy simple sería hacer un for ir recorriendo todos los valores de x y ir calculando. Si quisiera hacer una función que no es como esta, que no la puedo usar directamente todos los valores, podría hacerlo, simularlo con algún for. Después vamos a ver también algunas cosas más avanzadas para hacer eso. Pero por ahora no nos metemos con todo eso. Por ahora lo que hay que recordar es que para esto tenemos que usar la función cos que viene en el paquete NumPy, que todas las cosas del paquete NumPy están pensadas para trabajar de esta forma. Puedo aplicarlas directamente a vectores, ¿sí? Bien. Esto es lo mismo que decía, las funciones del paquete más no las puedo aplicar a vectores. Y después acá, esto es lo mismo, la función factorial del paquete math no la puedo aplicar a vectores. Y acá otra cosa que puse es np.array. ¿Cómo hago para definir? Hasta ahora solamente vimos cómo definir arrays usando, o vectores usando el comando linspace, pero también lo puedo hacer usando directamente el comando array. Si yo quiero hacer un array arbitrario, que no quiero que sea todos puntos equipaciados, como me los da linspace, sino por ejemplo 1, 2, 3, 8, podría ser así. Esto, print A, esto funciona bien, me da el array 1, 2, 3, 8, pero bueno, no puedo aplicar factorial, porque factorial es una función del paquete math, no se la puedo aplicar a vectores. Pero sí podría aplicársela, podría calcular, por ejemplo, A al cuadrado. Acá tengo un print para que se vea el resultado. Y voy a borrar esta otra con el numeral este al principio es comentario, no la va a ejecutar. Entonces acá 1, 2, 3, 8, 1, 4, 9, 6, 4, 6. Si yo quiero trabajar con vectores que no sean los equispaciados, puedo hacerlos yo mismo. Después vamos a ver otras opciones. Otra posibilidad, por ejemplo, si quiero graficar la función constante, ¿cómo grafico la función que vale siempre 1? Bueno, acá qué función la tendría que aplicar a x para que me dé siempre 1. No sé, tal vez alguna función muy rara, por ejemplo, restarle x sumar 1, que sea alguna cosa rara, pero más fácil uso la función once. Once quiere decir unos. Esa es la función constante que vale siempre 1. ¿Qué error me dio acá? Data type not understood. np once. No, perdón, array no, linspace, sí, perdón. Linspace. Claro que no. Y ahora, menos 10 a 10 y tengo que decirle cuántos valores, no sé qué pasó ahí, estaba desconcentrado. 21, por ejemplo. No, 101, tengo que poner 101 para que estoy tomando 101 unos y la función x también estoy tomando 101 valores, ¿sí? Entonces me está graficando la función constante 1, ¿sí? Acá parece que no importa mucho, pero sí la vamos a necesitar si queremos hacer operaciones, sumar o empezar. Ahora vamos a ver para qué la vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, ahora llegamos al ejercicio este que queríamos hacer, que era graficar polinomios de Taylor usando estos paquetes de plot, pyplot. Entonces vamos a graficar un polinomio de Taylor, vamos a ver qué pasa con la función y igual coseno. O sea, trabajamos acá en la clase con coseno, después les queda para ustedes ver otras funciones, como pueden graficar otras funciones, ¿sí? Entonces recordemos, el polinomio de Taylor de la función coseno es 1 menos x al cuadrado sobre 2, menos x a la cuarta sobre 4 factorial, menos x a la sexta sobre 6 factorial, y bueno, así x a la 2n sobre 2n factorial. Entonces graficamos, hagamos solamente los primeros dos términos, 1 menos x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Entonces, x, grafiquémosla por ejemplo desde menos 3 a 3, 101 valores. Acá esto en verdad no lo estoy usando, no lo ponemos ahora. No hacía falta usarlo. Podría hacerlo de las dos formas. O hacer esto 1, 101 y después hacer ese vector y sumarlo a x cuadrado sobre 2.
O acá es más fácil, directamente puedo poner 1 menos x al cuadrado sobre 2. O sea, esto que está acá, en notación Python se escribe así, 1 menos x al cuadrado sobre 2. Y como x ya es un vector, estamos aplicando esta función a todos los elementos de x, así que va a funcionar, ¿sí? Veamos cuando ponemos enter qué es lo que pasa. Y bueno, acá vemos las dos cosas. Vemos, por un lado, la función, el coseno de x es esta función, y por otro lado, la parábola 1 menos x al cuadrado es esta de acá. ¿Sí? Fíjense también esto que hicimos, en vez de poner las dos cosas en el mismo plot, hicimos dos plots uno después del otro. Eso también se puede hacer. Si voy agregando plots uno después del otro, cuando le doy enter, me grafica todos los plots que hayan aparecido, los grafica eh, en el mismo gráfico, ¿sí? Entonces es como que de todo lo que hay acá, hace un solo gráfico, no me va a hacer dos gráficos por separado. Hay una opción si uno quisiera hacer dos gráficos uno al lado del otro, hay una opción que es subplot, que no la vamos a ver en esta clase, pero pueden, después todas esas cosas las pueden buscar, o sea, opciones de plot y cómo hacer cosas específicas, las pueden ir buscando. Pero acá lo que importa es si ponen un plot después del otro, lo grafica en el mismo recuadro, ¿sí? Y esto entonces R punto los puso con puntitos rojos y la función está, por default la pone de otro color y en continuo, ¿sí? ¿Qué les quería mostrar? Ah, bueno, sí, acá ven que se pega bien, cerca del cero se pega bien y después más lejos se pega, se va alejando, ¿sí? Es lo que uno espera. Que las funciones estas, los polinomios de Taylor, se parezcan a la función cerca del cero, pero no lejos del cero. Si pongo más grandes los intervalos, van a ver que más todavía se va a alejar, ¿no? Ven, acá este es el coseno, está achatado porque eh, los ejes acá van a estar en menos 50, el coseno se mueve entre menos 1 y 1, pero más o menos da para ver la idea. Y bueno, mientras más lejos, obviamente, mientras más lejos, menos se parece la función y igual a x al cuadrado o 1 menos x al cuadrado a la función, ¿sí? Bueno, y ahora, ¿qué pasa si queremos hacer varios gráficos? Por ejemplo, ir comparando los distintos polinomios de Taylor con la función. Bueno, es muy fácil también, es casi igual que lo que hicimos la vez pasada con Taylor, de usar este comando for i in range. Acá, por ejemplo, vamos a graficar el coseno hasta el exponente 10, si queremos hacer hasta x a la 10 sobre 10 factorial. Entonces lo que habíamos hecho la pasada era este range de 2 a 11 saltando a 2. O sea, empiezo con el x al cuadrado, después salteo 2, x a la cuarta, x a la sexta, x a la 8, hasta x a la 10. El término grado 0 lo ponemos aparte. Ahora vamos al principio, así se entiende bien. X va a ser todos los puntos de menos 3 a 3, 101 puntos x espaciados. Acá puedo graficar la función, ahora vamos a ver, graficar la función coseno. Y esto es lo que le decía, el primer polinomio de Taylor es el constante, ¿sí? Si quisiera graficar el de grado 0. Entonces, la forma de hacer graficar el constante, bueno, lo hacemos así como np ones 101. Estos son 101 unos. Esto me sirve para después, para poder hacer siempre después i igual i más algo. Porque si acá pusiera 1 más algo, no sirve para todos los pasos. Hay que acordarse cómo era. Entonces, empezamos, en el programa de la vez pasada, empezamos con 1 y después en cada paso del for le agregábamos un término más, ¿sí? Le agregaba primero x al cuadrado sobre 2, después cuando volvía al for hacía i más. Entonces lo que ya teníamos, el 1 menos x al cuadrado sobre 2, le sumábamos el término grado 4. Y en cada paso, a lo que ya teníamos le agregábamos algo, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar con la función constante, entonces empezamos así con la función constante. Si acá pusiera i igual a 1, bueno, no sé, pero puede ser que funcione. Me parece que no iba a funcionar porque si empiezo con i igual a 1, después hacer i más algo, bueno, no sé, podría ser que funcione, no sé. Pero esto me parece un poco más claro, es empezar con un vector de 101 unos y después ir sumándole los que siguen, ¿sí? Bueno, ejecutemos todo a ver qué es lo que da. Bueno, acá fíjense lo que quedó. Este es el polinomio de grado 10, el polinomio de Taylor de grado 10. Se parece casi perfecto a la función entre todo el intervalo menos 3, 3. ¿Sí? Es decir, lo que estoy haciendo es calcular el polinomio de Taylor de grado 10 y después graficar ese polinomio. Y acá está también este comando para graficar el coseno. El problema, ya que le dije esto, ahora me dio curiosidad si funciona directamente acá poner igual a 1. Así está bien, sí, era lo mismo, porque el primer paso va a ser 1 más algo, entonces ahí ya mismo lo convierte, este 1 lo convierte en vector, o le suma 1 a todas las coordenadas de lo que hace, ¿sí? Así que lo pueden dejar también así, o como estaba antes. Y igual esto es lo mismo. Bueno, entonces acá vemos esto. ¿Qué pasa si nos alejamos un poco? Eso van a ver que enseguida se pierde, que no es tan bueno cuando nos alejamos. Fíjense lo que quedó acá.
se va hasta menos 1200. O sea, al principio se parece y después se pierde. Acá podemos usar, para que se vea bien la diferencia, podemos usar este que yo le decía, plt.elim, aunque no lo habíamos usado, pero lo podemos usar ahora. Elim. Queremos que el valor de i se mueva, por ejemplo, desde menos 2 hasta 2. ¿Sí? Entonces ahí se puede ver bien, ¿no? Eh, Estamos graficando entre menos 2 y 2. Esta es la función coseno. Y esta es la función que estamos, del polinomio de Taylor con que estamos aproximando. Entonces acá se pega perfecto y después enseguida se aleja, ¿sí? Si ponemos algunos pasos más, acá podemos seguir hasta donde queramos. 21, por ejemplo. Bueno, cada vez se parece mucho más, ¿sí? Eso está buenísimo. Vamos viendo que cada vez se pega más. Entonces, otra pregunta acá es, bueno, ¿cómo hago para ver todos los polinomios de Taylor a la vez? ¿Por qué estamos haciendo de a uno si yo quisiera ver todos los polinomios de Taylor a la vez? Bueno, muy fácil. Lo único que hay que hacer es agregar unos espacios. ¿Sí? Parece mentira, parece un truco. Pero ¿qué pasa cuando agrego estos espacios acá? Lo que estoy haciendo es meter el plot adentro del for, ¿sí? Entonces, cada vez que corro el for, me va a agregar el gráfico del polinomio de Taylor que tiene calculado hasta ese momento, ¿sí? Acá, si quisiera empezar con una constante, podría también agregar acá. Acuérdense que la constante, como está afuera, eh, el polímetro del grado 0 es la constante, entonces el gráfico, y después, cada vez que le voy agregando algo, agrego eso al gráfico, ¿sí? Acá no pongamos 21 porque van a ser muchos, no se va a poder entender. Ponemos así. Bueno, ahí está buenísimo. Ven todos los gráficos de todos los distintos polinomios de Taylor, ¿sí? Hay uno quisiera saber cuál es cuál. Acá uno tiene la opción de alguna forma de agregar un recuadrito donde me aparezca la descripción de cada uno de los plots. Eso pueden buscarlo, no me acuerdo exactamente cuál era el comando para agregar un recuadrito, pero pueden buscarlo y lo van a ver. Entonces, este es el coseno, estos puntitos son el coseno. Después este es el polinomio de grado 1, acá está la parábola de grado 2. Bueno, mientras más voy agregando, más se va pegando, este es el último de todos, más se va pegando a la función, ¿sí? Entonces así pueden ver todos los distintos polinomios de Taylor, ¿sí? ¿Acá qué es? Lo mismo, ¿no? Ah, sí, sí, no, este es lo mismo que está acá. Y una cosa más, ¿qué pasa si yo quiero hacer todos los polinomios de Taylor, pero no todos superpuestos en el mismo gráfico, sino en distintos gráficos? Bueno, acá una cosa que puedo hacer es, hay un comando que es clf, entre paréntesis, nada, o sea, no tiene parámetros, pero igual le tengo que crear los paréntesis. Eso es clear figure, es borrar la figura. Si hago esto, perdón, de error, es un comando del paquete PLT, tengo que ponerle PLT, PLT-CLF. Bueno, acá lo único que apareció es el último de los gráficos, ¿sí? Porque esto lo que hace es que cada vez que grafica me borra lo que ya tenía, entonces el único que sobrevive es el último. Entonces acá, bueno, parece que no tiene mucho sentido usarlo así, porque ¿para qué hice todos los gráficos anteriores si los voy borrando? Pero esto podría servirle si lo quieren grabar. Si ustedes, hay unas opciones también para ir grabando los gráficos, entonces acá podría agregar una opción, no sé cuál es, plot save o alguna cosa así, para grabar el gráfico, pueden buscarla. Entonces, eso les sirve si tienen que preparar algún informe, algún trabajo, quieren generar muchos gráficos y usar todos esos gráficos que generaron, bueno, pueden usar eso de ir cada vez adentro del for, cada vez que hacen uno nuevo, borrar el anterior para que no se les superponga, ¿sí? Como les decía, hay otra opción también de poner los gráficos uno al lado del otro para, con el comando subplot para comparar distintos gráficos. Esa sería otra posibilidad. O así mismo, así como estaba antes, es para graficar todo junto en el mismo gráfico, ¿sí? ¿Está bien? Es esto de acá. Y fíjense acá lo que les quedó es una figura, si se aprietan con el botón derecho, Open Image in New Tab, abrir en una ventana nueva, acá tiene que aparecer el gráfico. Ah, sí, acá apareció, sí. Acá apareció el gráfico, entonces esto lo pueden grabar ahora, Save Images, o mismo antes, acá también podían, bueno, acá van a poder grabarlo, o mismo acá también, con el botón derecho acá, Save Image As, la pueden grabar, acá les voy a preguntar a dónde la quieren grabar. Y una cosa, por la duda, que haya quedado la duda acá, perdón que mi computadora acá está un poco lenta. Acá parece que no están los ejes, sí, pero sí están. Lo que pasa es que como el fondo está negro y esto lo hace con lo transparente, están, fíjense, no sé si ahí lo llegan a ver, que están los ejes, sí. Lo que pasa es que están en negro y el fondo de pantalla también está en negro.
pero está en Buenos Aires, ¿sí? Entonces, bueno, esto es básicamente todo lo que vamos a ver. Acá puede preguntarse unas cosas más, no sé qué más quieren hacer. Por ejemplo, quieren hacer videos, animaciones. Acá estaría bueno hacer algunas animaciones. Bueno, esto ya es un poco demasiado para esta clase. No, no vamos a hacer una clase de TikTok de cómo hacer videos, pero sí se puede hacer. Así que lo pueden buscar, si lo hacen y lo suben a TikTok, después nos lo pueden mandar. Pero sí, lo pueden buscar, es un poco más avanzado, por eso no lo vamos a hacer. Pero bueno, con esto más o menos para el ejercicio 4 de la práctica, más o menos se les alcanza. Y lo que les decía, si hay alguna opción, algo les gustaría cambiar de los gráficos, es bastante fácil buscar en internet, buscan el paquete que vimos al principio, Pyplot, el Pyplot, y ahí les van a aparecer todos los comandos. Acá uno que les recomiendo, una página, ya que estamos, Making Plots in Jupyter Notebook, o sea, una página especial para Jupyter Notebook, Beautiful and More Meaningful, cómo hacer gráficos muy lindos y que tengan sentido, que representen los datos que quieren mostrar. Esta es una página especial para ciencia de datos. Y bueno, acá les da un montón de opciones. No sé si llega a ver. Sí, así les da un montón de opciones de cómo ir agregando cosas, cómo agregar la grilla, cómo agregar colores, bueno, de grilla de distintos colores. Bueno, ahí pueden buscar, si ustedes quieren usar estos gráficos para hacer informes, esto está buenísimo. Y la ventaja siempre de esto de hacer cosas, ir programando, en vez de usar, por ejemplo, Excel, que lo tiene que ir agregando cada cosa de a poquito, mover los ejes, mover el título a mano, que acá si quieren hacer muchos gráficos ya queda todo programado, entonces es muy fácil generar muchos gráficos distintos, pero con las mismas características, ¿sí? En Excel si quieren hacer 3 gráficos que se parezcan, para cada uno de esos tienen que ir poniéndole las opciones. Bueno, también se puede automatizar, pero es más complicado, ¿sí? Entonces, espero eso que les sirva no solo para esta materia, esto que vimos hoy de Python de graficar, sino para otras materias cuando tengan que hacer informes gráficos, que puedan hacer los gráficos fácilmente con este paquete de Python. Bueno, paramos por ahora. Muchas gracias y nos vemos la próxima.